Buenos días, muy buenos días. Lunes 8 de agosto y esto es Uno más Uno, principio y fin de la comunicación. Gracias por acompañarnos, como ha sido tradición en los últimos 35 años. Milicia Uribe, buenos días. Buen día, Stalin Montero. Buen día a ustedes que nos privilegian y nos honran con el favor de su sintonía. Hoy iniciamos una semana, la segunda semana del mes de agosto, una semana donde las expectativas políticas continúan presentes porque estamos justamente a 8 días del cumplimiento del segundo año de este gobierno del presidente Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, en el ambiente tú sientes estar en las expectativas de si se van a seguir generando cambios de funcionarios como hemos visto en estas últimas semanas, o qué planes, qué propuestas nuevas pudiera tener el gobierno a partir de esta que es la mitad del primer mandato. Así es, muchas expectativas de cara al 16 de agosto. Se esperaba que la mata se remeniara y la mata no tuvo que esperar realmente al 16. La pasada semana vimos movimientos importantes, algunos por renuncias presentadas por funcionarios de nivel medio y alto. Algunas de esas renuncias entre comillas, Exacto, algunas. alguna renuncia entre comillas. Pero lo que sí, indiscutiblemente sí se puede percibir es que el balance al interior del partido oficialista en este momento anda en números, digamos que medios rojos. Hay gente con muchos niveles de descontento y hay una actitud del presidente que indiscutiblemente creo que conecta con buena parte de las grandes mayorías del país, que precisamente querían un proceso de cambio en el año 2020, que marcharon por ese proceso de cambio desde el año 2017 y que efectivamente andan buscando que el tema de la impunidad en República Dominicana sea una pieza de museo, a pesar de que buena parte de la partidocracia dominicana no esté interesada. Y lo digo a la sazón de los comentarios, incluso del rol que desde la oposición están jugando algunos liderazgos. El del expresidente Leonel Fernández, uno de ellos, que pareciera hacer intervenciones hablando sobre un contexto que no se parece a la realidad que él mismo desarrolló durante sus últimos 8 años de gobierno, del año 2004 hasta el año 2012. Y evidentemente no solamente de Danilo Medina en el PLD ahora, sino también de buena parte de los aspirantes y de las aspirantes que se presentan a esa contienda interna para buscar poder ser la portada de cara a las elecciones del 2024 por esa fórmula política. Yo creo que hoy día República Dominicana, justo pasando este balance, iniciando este pase de balance, está buscando precisamente que la clase política se ponga los pantalones y las faldas en el ceño donde deben tenerlo, para poder darle respuesta a muchas de las necesidades que todos los días vemos reclamar a grandes sectores de la población. Bueno, yo creo que es innegable que el contexto sociopolítico y económico que le tocó a este gobierno es sumamente difícil. Primero, por el tema de la pandemia, que implicó unos desafíos muy grandes a nivel sanitario, y luego también por todas las implicaciones económicas a raíz del COVID-19, que fueron agravadas con la intervención de Rusia a Ucrania. Eso ha implicado que en materia económica el gobierno realmente se la haya visto muy difícil, porque con todo lo que ha pasado con el tema de los precios de los commodities, incluyendo el petróleo, que como buena noticia hemos visto que ahora mismo ronda un promedio de los 80 y pico de dólares, eso es una buena noticia, pero llegó a superar los $100 el barril. Esto implicó muchísimos desafíos para el gobierno, pero veo que este segundo año se está centrando sobre todo, y lo digo por las últimas decisiones del presidente Luis Abinader, en temas institucionales. Siento que el presidente está tratando de reconciliarse con esa población que le votó y que le votó esperanzada de que él pudiera sanear un poco la administración pública, que le votó cansada de que los casos de corrupción se denunciaran y que sin embargo no tuvieran consecuencias, que es lo que se denomina impunidad. Así lo siento, vamos a ver qué va a pasar a partir de estos 2 años. Se supone que la mitad de un mandato implica un punto de inflexión. Y un pase de balance de Claro. mínimamente medidas significativas y de Claro. transformación. Y también espero que de verdad tanto los dirigentes del PRM como también de los partidos aliados pudieran también hacer un pase de sintonía con el presidente, porque también parte de lo que hemos visto es un gobierno muy disperso. Por un lado, tú tienes al primer mandatario tratando de impulsar algunas medidas, pero hay gente que no está colaborando. Tanto así que tú tienes momentos, por ejemplo, lo que pasó aquí en el mes de julio, tú no sentías que la oposición era quien estaba adversando al gobierno. O sea, que hay funcionarios, exfuncionarios algunos,
que son los que se están convirtiendo en punta de lanza y le están haciendo la oposición al gobierno del PRM y del presidente Luis Abinader. Y hay que decirlo, yo de hecho hace varias semanas hacía en un comentario mención de ello. La tradición política de la que el PRM es hereditaria, que viene precisamente de esa conformación política del Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, precisamente ha tenido en sus gobiernos un desempeño similar y cercano. Popularmente hablando, hay muchísima gente que siempre dice que los grandes enemigos o los peores enemigos de los partidos y de los gobiernos del PRD antes y del PRM ahora, precisamente son las propias bases y la propia dirigencia. Algunos del liderazgo de oposición siempre señalan el tema de la avaricia y del deseo, no de la tenencia de poder en las manos para administrarlo, y otros también incluso señalan el tema de cómo siempre le ha tocado precisamente en los contextos históricos momentos en donde las situaciones económicas y demás encuentran al país en situaciones de desafíos significativos. Sin duda alguna, yo creo que al PRM en este contexto, que tiene una clara vocación, al menos así, creo que lo apuntan con la posibilidad de que Luis Abinader tenga unas aspiraciones a reelegirse en el año 2024. Eso no está en discusión, el gobierno está en reelección, el presidente bueno, el Luis gobierno está en Abinader reelección, también. pero siendo respetuoso de la política interna, por ahí anda un Guido, y de hecho ayer veíamos también otro candidato que dicho sea de paso desconozco, no le conocemos, mucha de la población dominicana no le conoce como dirigente del Partido Revolucionario Moderno, pero tiene y ha presentado mención de que aspira en algún momento quizás a ganar la fórmula para poder ser candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Moderno de cara al 2024. Bueno, una quimera. Sí, y también en el contexto sociopolítico veo también desafíos para la oposición, porque si bien es cierto que el gobierno ha tenido sus retos, la población ha tenido varios disgustos, algunos de ellos consecutivos por medidas que se anuncian, que la gente no valora, no está de acuerdo, con otras que se entiende se deberían de hacer y finalmente no se ejecutan. Pero todavía no siento que en algunos de los partidos de oposición, sobre todo en los principales, la gente esté contemplando la alternativa. No sé si me entiendes. Sí. O sea, no veo que el descontento que se pudiera tener por algunas medidas de esta administración esté conectada de manera proporcional con ver a los otros partidos, dígase PLD, dígase Fuerza del Pueblo, e inclusive también algunos progresistas, algunos partidos progresistas, como alternativa. O sea, ahí también a la oposición tiene su reto. Y una constante que sí podemos evaluar de los últimos 2 años es que sigue ocurriendo el que el presidente tiene un nivel de popularidad muy por encima del partido. Sí. Todas las mediciones que han salido en este trimestre así lo evidencian. Hablan también de una fragmentación política, aunque bueno, aquí el tema de la investigación de mercado electoral administrada por los partidos políticos es una constante. Todos los partidos ponderan encuestas que les favorecen. Sin embargo, más allá de todo eso, hay un común denominador que es en todos el presidente sigue con un alto nivel de popularidad. Y creo que eso tiene que ver incluso con muchas de las cosas que a veces señalamos como imprecisiones o como desaciertos por algunos sectores, como ese elemento de echar para atrás medidas. Ciertamente lo que la gente desearía es que antes de adoptar medidas se consulte de manera suficiente como para no tener que hacer este tipo de rectificaciones. Sin embargo, es importante tener a un gobernador, y lo vamos a ver incluso en la parte internacional, quizás poniéndolo en paralelo con el desempeño del presidente saliente de Colombia, que una de las cosas por las que se le señalaba, al igual que al expresidente nuestro, es que estaban de oídos sordos y no escuchaban muchas veces el clamor de la población, en muchos casos incluso molestándose, agrediendo verbalmente a periodistas que le hacían preguntas sobre las malas condiciones del país. Mira, yo creo que esa alta valoración del presidente Luis Abinader, que supera con creces la del partido como tal, o la del gobierno, la figura del gobierno, así yo he visto por lo menos 2 análisis de opinión, 2 estudios, y es así. O sea, el presidente Luis Abinader supera con creces, por encima de un 60%, el nivel de favorabilidad o de popularidad o de apoyo que concita en la nación. Sin embargo, me pregunto hasta qué punto una proporción, no toda, tiene que ver con un modelo de liderazgo que usa el presidente, que es que centraliza mucho. O sea, hay funcionarios y funcionarias que no tienen tampoco la oportunidad de descollar, porque el presidente centraliza mucho. Si hay una crisis sanitaria, el presidente tiene la palabra. Si hay una crisis económica, el presidente tiene la palabra.
Eso no quiere decir que sea bueno o malo, pero tal vez ahí pudiéramos tener la respuesta. No obstante, hay que darle crédito en el hecho de que es un presidente muy cercano. O sea, a mí me llama la atención la facilidad y constancia con que él se expone a los reporteros y a las reporteras, cosa que no veíamos en otros gobiernos. Y yo no sé, inclusive periodistas que se quejan de que, ay, que el presidente habla mucho. Yo no entiendo cómo usted, siendo periodista, usted le puede molestar que un presidente hable, que un presidente de noticias. No lo entiendo. Ese contraste, estamos hablando de un cambio significativo en representación, o sea, en la forma en la de hacer la presidencia, de ejercicio presidencial de los últimos 16 años. Y el otro ni el expresidente Fernández ni el presidente Medina tenían exposiciones. Y Danilo Medina mucho menos. Y el otro elemento es la cercanía con la población. Mira, a mí me encanta ver cómo el presidente Luis Abinader recibe en Palacio a comunitarios, a juntas de vecinos. Es importante tener ese contacto directo con las personas. Para mí eso, así se hace democracia y creo que es un buen gesto y parte, entiendo, de la favorabilidad que mantiene el mandatario llegando ya a su segundo año de gobierno, tiene que ver con simbolismos como esos. Yo sí creo que una piedra en el zapato quizás al momento de evaluar estos 2 años de gobierno tiene que ver mucho con la política exterior del presidente Abinader. Si bien es cierto, tiene un elemento que me parece que es sumamente importante y significativo, que es que ha valorizado y ha aumentado el nivel de visión hacia generar políticas que vinculen a la diáspora dominicana, sobre todo en los Estados Unidos y en Europa, en países como España. Se ha sentido ese cambio significativo en la política exterior. Sin embargo, en términos estratégicos, ha tenido un desempeño un tanto parco con incluso aliados y aliadas tradicionales a la socialdemocracia. En el caso de los gobiernos de la región de América Latina y el Caribe, sabemos que además le ha tocado un momento difícil con polarización. Sin embargo, por ejemplo, el caso de relaciones vinculadas como la de República Dominicana con países del Caribe, se ha visto una disminución en el interés de participación con esto. A propósito de la situación política de Venezuela, por ejemplo, hemos visto cómo todavía República Dominicana al día de hoy sigue sin tener una representación oficial en calidad de embajador o embajadora en este intercambio, a pesar de las relaciones que históricamente ha tenido el país con Venezuela, que hay que decirlo también, que nos sacó en muchos momentos de aprietos y de apuros. Claro, con el petróleo, Petrocaribe. Con Petrocaribe, claro, con la política de Petrocaribe, pero que además, por ejemplo, en lo que ha ocurrido en este fin de semana en Cuba, con un accidente, no hemos visto quizás muestras de solidaridad como en otros momentos de la historia dominicana quizás se habrían producido. Ojalá, yo creo que ese es un elemento en el que se pudiera tener un poco más de ahínco en el establecimiento de alianzas y de relaciones de solidaridad y de amistad con estos países de la región y del Caribe. Y bueno, hablando de países de la región y del Caribe, hay que comentar también el hecho inédito que tuvo lugar ayer domingo en Colombia. Gustavo Petro y Francia Márquez asumen ya la presidencia y la vicepresidencia de esta nación sudamericana. Vamos a ver un reportaje que da cuenta un poco de lo que pasaba en ese acto de toma de posesión que tuvo lugar ayer. Representa al pueblo de Colombia. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Juro a Dios y al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. La sesión y damos paso a las palabras del presidente. Los colombianos y las colombianas hemos sido muchas veces en nuestra historia enviados a la condena de lo imposible, a la falta de oportunidades, a los no rotundos. Quiero decirles a todos los colombianos y todas las colombianas que me están escuchando en esta Plaza de Bolívar, en los alrededores, en toda Colombia y en el exterior, que hoy empieza nuestra segunda oportunidad.
nuestro futuro no está escrito. Somos dueños del esfero y del papel y podemos escribirlo juntos, en paz y en unión. Hoy empieza la Colombia de lo posible. Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar, contra los de siempre, contra los que no querían soltar el poder, pero lo logramos. Bueno, indiscutiblemente Qué un bonito acto acto. de toma de posesión que hemos visto, hay que decirlo, en la historia de América Latina y el Caribe, vimos guiños en actos similares. Ocurrió en la Argentina de Kirchner, de la era kirchneriana. También ocurrió en el caso de Bolivia, con el ascenso al poder de Evo Morales, que se constituía, al igual que como ahora en Colombia, en un hito. Y evidentemente también lo vimos con Rafael Correa, sobre todo en el plano de la simbología, con una ceremonia que se hizo previo a la toma de posesión oficial por parte de pueblos originarios en Colombia, que al igual que la afrodescendencia, que los grupos afrodescendientes allí históricamente fueron excluidos de toda la simbología del poder vinculada al ejercicio gubernamental. Y a esto además se agrega todo el simbolismo de ese sincretismo, de esa conexión de muchas identidades que se dio alrededor del proyecto de Gustavo Petro. Recordemos que estamos hablando de un exguerrillero, alguien que depuso las armas, decidió introducirse, y vamos a ver incluso unas imágenes que tenemos acá de la cobertura que daba ayer precisamente la periodista colombiana Paola Hernández. Y Paola, una de las cosas que mostraba era una foto de cómo inició Petro la vida institucional. Hay una imagen por acá que vamos a sacar de Twitter dentro de unos minutos, que devela lo jovencito que era y cómo entonces se da ese vuelco. Fue un dolor de cabeza porque la izquierda más radical no le asumía como líder, precisamente porque le sentía muy blando y ya muy institucionalizado. Menos radical en comparación con las posiciones de la izquierda tradicional. Exacto. Y en un proyecto de país como Colombia, que en los últimos 60 años la representación de gobiernos había estado encarnada sobre todo en gobiernos de derecha y en los últimos años de derecha extrema, con Iván Duque en su momento, pero también en la posterioridad, de forma anterior, precisamente con Álvaro Uribe, que indiscutiblemente sigue siendo como el otro gran liderazgo de oposición de ultraderecha en el caso colombiano. Mira, a mí me gustó mucho ese acto, una ceremonia abierta, con mucho color, mucho simbolismo. Ya ustedes vean algunas de las imágenes que le compartíamos de un reportaje que preparó el periódico español El País, donde tú veías comunidades indígenas, veías comunidades de afrodescendientes. El presidente lo decía, el presidente Gustavo Petro decía, es un momento en el que salen del poder los de siempre. O sea, Colombia está ahora mismo ante un cambio político inédito. Primera vez en la historia que llega a un gobierno de izquierda. Primera vez que tienen una mujer perteneciente a la comunidad afrodescendiente como vicepresidenta. Ahí vemos la imagen que tú comentabas, Stalin. Del Petro joven, y si desplazamos hacia abajo nos vamos a encontrar también con otros elementos de simbología. Esta periodista sobre todo daba una cobertura de elementos que salían un poco de la retórica de la mayoría de los medios de comunicación que hacían cobertura internacional ayer sobre el hecho. Ahí, por ejemplo, dentro de las cosas que destaca Paola Fernández, es precisamente un dato vinculado a la chaqueta que utilizaba, por ejemplo, la hija de Gustavo Petro, que tenía en las mangas, por un lado, la insignia de justicia social en el lado izquierdo y de justicia climática en el lado derecho. Y asimismo, la ceremonia tuvo muchos otros elementos simbólicos. Claro, por ejemplo, quien le entrega la banda era hija de un exguerrillero que fue asesinado. Precisamente, claro. Exacto. Hablamos en este caso de lo que pasó con ese gran liderazgo de Pizarro en su momento y precisamente que fuese su hija
senador además, Claro. de una tradición política tan significativa, también le agregaba mucho simbolismo. No hay duda que hay un cambio, pero esto no se queda solamente en este tipo de simbolismo, que son importantes porque creo que denotan una intención política. Pero si vamos, por ejemplo, a los elementos centrales del discurso de Gustavo Petro, él hablaba primero del tema de la paz. Fue uno de los primeros puntos que mencionó y creo que es importante porque la sociedad colombiana es una sociedad, de hecho, muy mal herida, precisamente por más de 60 años, viviendo un conflicto bélico armado que llevó el luto a muchas de las familias colombianas. Entonces, teniendo un presidente que fue exguerrillero, sé que había sectores que tenían sus dudas. Sin embargo, Petro ayer comenzaba hablando de paz. Luego también el tema económico, que para mí es un gran desafío, y lo hemos comentado mucho Stalin y yo fuera de cámara, de cómo las expectativas cuando son demasiado grandes pudieran también generar decepciones y frustraciones. En el caso de Petro, él ponía sobre la agenda económica una reforma tributaria. Y a mí confieso que me da un poquito de temor porque justamente lo que vimos el año pasado en Colombia fue manifestaciones masivas, muchísimas protestas en contra de una propuesta de reforma tributaria que propuso el saliente presidente colombiano Iván Duque. Sin embargo, y es parte que también de los aprendizajes que podemos hacer como sociedad dominicana, el problema no es una reforma fiscal, sino ¿qué reforma fiscal? ¿Y para qué una reforma fiscal? Y en el caso del presidente Gustavo Petro, él ayer lo decía sin pelos en la lengua. Él decía, bueno, es una reforma en la que quienes más tienen van a tener que pagar más. Por eso tú señalabas, o sea, se habla de justicia social y se habla también de equidad. Exacto. Y el otro elemento también tiene que ver mucho con la paridad de género, que él también lo Gobierno mencionaba, paritario. se comprometía a hacer un gobierno paritario y creo que también el que tenga a Francia Márquez como vicepresidenta, que es una mujer, que lo he dicho, ya no está ahí simplemente por ser negra, o sea, es una mujer política a carta cabal y también con un liderazgo muy amplio en los sectores de izquierda. Sí. Entonces también creo que es un sello y una garantía de que así será. Esa ovación de la plaza, precisamente Simón Bolívar, en Bogotá, es una evidencia clara del nivel de popularidad. Y yo me ponía a pensar cuando veíamos las imágenes de la toma de posesión en la satisfacción que esto pudo haber generado quizás a Gabriel García Márquez, a Gabo, que siempre expresó, un hombre claramente con una visión progresista de izquierda, igual que el profesor Darío Restrepo, que falleció en el año 2019, y que desde la perspectiva del ejercicio de un periodismo democrático, crítico, que cuestionara y que precisamente pusiera en entredicho lo que hacían muchos gobiernos de manera injusta ante el conflicto bélico colombiano, me ponía a pensar precisamente en ellos y cómo habrían recibido probablemente. Hay que decirlo, Nielsen, Gustavo Petro gana y asume la presidencia en Colombia luego de que el año 2020 estuviera caracterizado por unas jornadas extensivísimas, creo que la última fue de más de 64 días de paros en donde el SMAT, que es el escuadrón policial de fuerzas especiales, por decirlo de alguna manera, tiene un prontuario de desapariciones forzadas, de represión en contra de manifestantes, en donde la violencia sistemática generó masacres institucionalizadas como una política de Estado. Y esa es la Colombia que a Petro le va a tocar sortear junto a Francia Márquez en este contexto de hacer simbólicamente una transición también en los poderes militares y policiales de la nación colombiana, en donde indiscutiblemente siguen quedando grandes deudas, sobre todo en materia de justicia social y de derechos humanos. Sí, por último, decir que también una señal esperanzadora y que pudiera tener, de hecho, impacto aquí en el país, como en otras sociedades, es la invocación que hizo Petro también a la unidad latinoamericana, el simbolismo de tener ahí la espada de Bolívar. También habla de la posibilidad, Stalin, de que nueva vez se retomen y se activen organismos de cooperación a nivel latinoamericano que se crearon y que luego cuando fueron cambiando la ola de gobiernos progresistas a gobiernos conservadores, quedaron entonces en desuso. Ahí veo una posibilidad, de hecho parte de lo que hizo Petro fue básicamente echarle un boche a que en el marco de la pandemia las naciones latinoamericanas no hayan podido articularse como bloque para comprar las vacunas contra el COVID-19 de manera conjunta y que así salgan, por ejemplo, más económicas. Como lo hizo Europa, o presionar. por ejemplo. Sí, Europa peleó en bloque. Pero bueno, vamos a retomar este tema después de la pausa. Vamos a hacer una conexión con la dirigente política Celia Galván, que está directamente en Colombia. Mientras tanto, Stalin y yo vamos a disfrutar
de un cafecito Santo Domingo que nos trae nuestra querida Kenia. A ustedes no se vayan muy lejos, que cuando regresemos entonces retomamos el tema Colombia con Sergia Galván.